¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con el alma de un ser que no llega a nacer? Esa pregunta silenciosa, que a veces surge entre lágrimas o entre suspiros, habita en lo más profundo del corazón humano. Es un misterio que toca no solo la vida, sino el sentido mismo de la existencia. Porque cuando una vida se interrumpe antes de comenzar, el alma parece quedar suspendida en un espacio invisible, y nosotros quedamos mirando al cielo buscando respuestas. Sylvia Browne, una de las clarividentes más reconocidas del siglo XX, dedicó parte de su vida a explorar el mundo del espíritu y a compartir lo que veía más allá del velo. Según ella, ningún alma se pierde jamás. Ningún espíritu se queda a medio camino. Para Browne, incluso los fetos, esos pequeños seres que no llegaron a respirar el aire del mundo, son almas completas, sabias y antiguas que, por razones que a veces escapan a la mente humana, deciden no continuar su viaje físico en ese momento. Ella decía que antes de nacer, cada alma elige su camino, su familia, sus desafíos, sus aprendizajes. Todo está planeado con una precisión amorosa. Sin embargo, algunas almas en su libertad divina deciden regresar antes de tiempo, no porque hayan sido rechazadas o porque su vida haya sido truncada injustamente, sino porque su misión en ese instante era simplemente la conexión, el lazo energético que formaron con la madre, con el padre, con la vida misma. A veces, esa breve chispa de existencia tiene el propósito de despertar amor, de enseñar aceptación, de abrir un corazón dormido. Imagina por un momento que el alma es como una melodía eterna. A veces suena completa, en largas sinfonías llenas de experiencia. Otras veces apenas se escucha una nota, pero incluso esa nota vibra para siempre en el universo. Sylvia Browne enseñaba que esos espíritus, los que parten antes de nacer, no sufren, no sienten miedo ni dolor. Son recibidos inmediatamente por seres de luz, guías o familiares del mundo espiritual que los acompañan con ternura. Y desde allí continúan creciendo, aprendiendo, preparándose para una próxima oportunidad de encarnar, si así lo desean. Ella también explicaba que cuando una mujer siente que ha perdido un embarazo, no pierde realmente el vínculo con el alma de su hijo. Ese lazo permanece. El alma del pequeño suele quedarse cerca durante un tiempo, envolviendo a la madre en una energía de amor y paz que a veces se percibe en sueños o en sensaciones muy suaves, como si alguien invisible acariciara el corazón. Sylvia afirmaba que muchas de esas almas regresan más adelante, en otro embarazo, o acompañan a sus padres desde planos sutiles, siendo una especie de ángel guardián silencioso. Hay algo profundamente consolador en esa visión, porque cambia el peso del dolor por la comprensión de un propósito. Nos invita a mirar más allá de la tragedia y ver la perfección de un plan que, aunque incomprensible, está guiado por la sabiduría del alma. Cada experiencia, incluso la pérdida más temprana, es parte de un tejido mayor que entrelaza a todos los seres. En ese tapiz divino, nada se desperdicia, nada se interrumpe realmente, solo cambia de forma. Pero más allá de las enseñanzas espirituales, hay un eco universal que resuena en esta pregunta. ¿Dónde comienza y dónde termina la vida? Si la vida es solo un cuerpo, entonces un feto que no nace sería una historia inacabada. Pero si la vida es conciencia, si es energía, si es espíritu, entonces no hay interrupción, solo transformación. Sylvia Browne afirmaba que la muerte, en cualquiera de sus formas, no es un final, sino un regreso. Y que el alma, incluso la más pequeña, nunca está sola en ese tránsito. Algunas madres, contaba ella, sienten años después la presencia suave de esa alma. En momentos de silencio, cuando el mundo se detiene, sienten una paz inexplicable, una certeza interna de que ese ser está bien. Es la manera en que el alma comunica su amor desde el otro lado, no con palabras, sino con vibraciones de consuelo. Browne decía que los espíritus no se van del todo, cambian de dimensión, pero siguen conectados con nosotros a través de los hilos invisibles del amor. Tal vez por eso,
El dolor más grande de perder un hijo antes de conocerlo es también, paradójicamente, una de las experiencias más profundas de conexión espiritual, porque obliga al alma humana a mirar hacia adentro, a buscar respuestas que no están en los libros ni en los médicos, sino en el silencio del propio corazón. Es allí donde la voz de lo divino susurra: nada se ha perdido, todo está en su lugar. Y en ese susurro algo se transforma. La culpa se disuelve, la tristeza encuentra un sentido y el amor que parecía roto se convierte en una presencia que acompaña. Sylvia Browne creía que incluso esos pequeños espíritus, al regresar al plano espiritual, llevan consigo una comprensión inmensa, la de haber sentido, aunque por un instante, el amor humano. Y ese amor, decía ella, es una de las energías más poderosas del universo. Así, la pregunta inicial, ¿qué sucede con el alma de un bebé que no nació?, deja de ser una duda trágica y se convierte en una puerta abierta. Una puerta hacia la comprensión de que la vida no se mide por la duración, sino por la intención. No por los años, sino por la vibración del amor que deja tras de sí, porque en el fondo, cada alma, incluso la que nunca llegó a abrir los ojos, forma parte del mismo río de conciencia que nos une a todos. Sylvia Browne decía que en el mundo espiritual no existe la idea de vidas incompletas. Desde allí, todo es visto como un ciclo continuo de aprendizaje, de elección y de amor. Lo que desde la tierra parece una pérdida irreparable, desde el alma es apenas un cambio de dirección, una lección que se despliega en varios niveles, afectando a muchas vidas al mismo tiempo. Ella enseñaba que antes de nacer, las almas participan en algo que podríamos llamar un plan espiritual. En ese plan, elegimos no solo nuestros padres y nuestras circunstancias, sino también las experiencias que contribuirán a nuestro crecimiento y al de los demás. Algunas almas, en su infinita sabiduría, deciden desempeñar papeles muy breves, porque su propósito no es vivir una historia larga, sino dejar una huella energética, despertar una conciencia o equilibrar un lazo kármico que viene de mucho antes. Imagina, por ejemplo, que un alma y una madre han compartido otras vidas y que entre ellas ha quedado una lección pendiente, tal vez aprender a dejar ir, tal vez aprender a amar sin apego o a perdonar sin condiciones. En ese caso, el alma puede elegir manifestarse brevemente, tocando el corazón de la madre solo por un instante, y en ese breve contacto se produce una sanación profunda, invisible, pero real. Desde nuestra perspectiva humana duele, desde la perspectiva del alma es perfección pura. Sylvia Browne contaba que muchas veces, cuando en una sesión espiritual contactaba a estas pequeñas almas, ellas transmitían mensajes llenos de serenidad. Decían cosas como: estoy bien, elegí venir solo un momento, no fue culpa de nadie. Su energía era tan pura que irradiaba paz. Según Browne, esos espíritus se encontraban en un lugar de luz blanca y suave, rodeados de amor, y muchas veces jugaban entre sí, como si estuvieran en una especie de jardín celestial donde esperaban su próxima oportunidad de volver a la tierra. En ese sentido, la pérdida de un embarazo no es una tragedia definitiva, sino una pausa en la danza eterna de la reencarnación. El alma puede decidir regresar más adelante, incluso dentro de la misma familia. Sylvia solía decir que no era raro que el segundo hijo de una madre que perdió al primero fuera, en realidad, el mismo espíritu regresando para continuar el camino. Y cuando eso ocurre, la conexión entre madre e hijo suele ser inmediata, intensa, como si se reconocieran más allá del tiempo. Sin embargo, no todos los espíritus eligen volver. Algunos prefieren quedarse en el plano espiritual, sirviendo como guías protectores. Según Browne, estos pequeños seres se convierten en una especie de energía guardiana, acompañando a sus padres desde dimensiones sutiles, ayudándolos a encontrar fuerza y propósito. Hay personas que, sin saberlo, sienten esa compañía en los momentos más difíciles, una sensación de calma repentina, una intuición que llega justo a tiempo, un sueño donde una luz los envuelve. No es coincidencia, es la presencia amorosa de ese espíritu
que eligió amar desde otro plano. Silvia explicaba que el alma no se mide por el tiempo que habita un cuerpo. Una vida de un solo día puede tener tanto valor espiritual como una de 100 años. Porque lo que el alma busca no es cantidad de tiempo, sino calidad de experiencia. Y cuando comprendemos eso, algo dentro de nosotros se alivia. Empezamos a ver que nada está perdido, que lo que creíamos un vacío es en realidad un espacio lleno de significado. Hay también un aspecto más profundo en esta enseñanza, la transformación de la culpa. Muchas madres, especialmente, cargan con un sentimiento inconsciente de responsabilidad, como si hubieran fallado. Pero desde la perspectiva espiritual, nadie falla. No se puede impedir la misión de un alma. Silvia decía que cada ser que viene al mundo, aunque solo por un breve instante, lo hace exactamente como estaba planeado. No hay accidentes espirituales. Todo lo que ocurre tiene un propósito dentro del diseño divino. Cuando escuchamos esto, puede que la mente dude, pero el corazón lo reconoce como verdad, porque hay algo en nosotros que sabe que la vida no termina con la muerte, ni comienza con el nacimiento. La vida es un flujo constante de conciencia que toma forma, la deja y vuelve a tomarla. Y dentro de ese flujo, el amor es el único hilo que nunca se rompe. Por eso, cuando una madre siente en lo más profundo una conexión inexplicable con un hijo que no llegó a nacer, no está imaginando, está recordando. Está percibiendo el eco de una unión que trasciende los límites del tiempo y del cuerpo. Y ese eco, que a veces se manifiesta como una lágrima, otras como un sentimiento de paz, es el lenguaje mismo del alma. Sylvia Browne solía decir que estos pequeños espíritus no buscan ser llorados eternamente, sino recordados con amor, que su mayor deseo es que quienes quedaron aquí puedan transformar la tristeza en comprensión y la ausencia en presencia espiritual. Porque el alma no muere, solo cambia de lugar. Y cuando se comprende eso, la pérdida se convierte en un puente, un vínculo sagrado entre los mundos, una oportunidad de expandir la conciencia hacia algo más vasto y amoroso. Y tal vez por eso, en cada historia de pérdida, hay también una semilla de despertar. La vida nos invita a través del dolor a mirar más allá de lo visible, a preguntarnos qué es realmente vivir, qué es realmente amar y qué significa ser alma en este gran escenario llamado existencia. Porque cuando la vida parece detenerse antes de comenzar, en realidad está sucediendo algo invisible que los ojos no pueden comprender, pero que el alma siente con una certeza silenciosa. Sylvia Browne decía que los planos espirituales están organizados en niveles de aprendizaje y que las almas que deciden no nacer no son espíritus perdidos, sino seres que han cumplido una parte muy específica de su propósito. Su breve paso por el campo energético de la madre ya deja una huella eterna, como si su vibración quedara impresa en el corazón de quienes los esperaban. Según Browne, cada alma vibra en una frecuencia única, como una nota dentro de la gran sinfonía universal. Cuando un feto es concebido, esa nota comienza a resonar en la melodía de la vida física, conectándose con la energía de sus padres, sus ancestros y su entorno. Aunque el cuerpo no llegue a desarrollarse por completo, la música espiritual ya ha comenzado, y esa melodía no se apaga cuando el embarazo se interrumpe. Continúa sonando en otro plano, nutriendo a las almas que quedaron en la tierra, con un tipo de amor que no necesita forma ni palabra. Silvia solía comparar la existencia humana con una escuela del alma. Decía que venimos aquí para aprender lecciones que solo pueden experimentarse en la materia: la compasión, la paciencia, el perdón, la aceptación. Pero no todas las almas necesitan pasar por el mismo número de lecciones. Algunas ya han alcanzado un nivel de sabiduría que les permite manifestarse solo por un instante, tocar una vida y luego regresar al plano de luz. Desde su visión, estas almas son maestras silenciosas. Vienen a enseñar sin hablar, a transformar sin permanecer. Hay algo profundamente místico en esa idea, porque si lo pensamos bien,
¿Cuántas veces una experiencia breve ha cambiado todo el rumbo de nuestra vida? Un encuentro fugaz, una mirada, una pérdida. La duración no define la profundidad. Y del mismo modo, el paso efímero de un alma puede ser suficiente para abrir un espacio de transformación que antes parecía imposible. Silvia afirmaba que muchas madres, después de perder un embarazo, desarrollaban una sensibilidad espiritual más aguda, una capacidad de amar más amplia, o un deseo profundo de ayudar a otros. Esa expansión, decía ella, era parte del regalo que el alma del niño dejaba como legado. A veces, cuando el dolor es demasiado grande, el alma humana se cierra para protegerse. Pero incluso en ese silencio, la energía del pequeño ser continúa trabajando desde planos invisibles, enviando destellos de luz, impulsando a los padres hacia nuevas comprensiones. Brown contaba que esas almas pueden influir en el destino de la familia, guiando decisiones, inspirando encuentros, recordando que la vida sigue tejiendo sus hilos más allá de lo que la mente puede captar. Ella también hablaba del espacio de espera, un lugar espiritual lleno de paz, donde las almas que no llegaron a nacer descansan y se preparan para su próxima experiencia. No están solas, son cuidadas por entidades amorosas, lo que en muchas tradiciones se conoce como ángeles o guías, que las envuelven en un aprendizaje de amor puro. Allí no existe la noción del tiempo. Una alma puede permanecer en ese estado durante lo que para nosotros serían años, o simplemente un suspiro hasta que elija volver a la tierra o servir desde el plano espiritual. Y si el alma decide regresar, lo hace movida por el amor. Sylvia Brown relataba historias de personas que en regresiones espirituales descubrían que un hijo que habían perdido había vuelto como otro miembro de la familia, un sobrino, un nieto o incluso un amigo del alma. En cada reencuentro hay una resonancia especial, una conexión que no se explica con lógica, pero que el corazón reconoce al instante. Sin embargo, para quienes quedan en la tierra, el proceso de sanar esa ausencia puede ser lento. Silvia decía que no se trata de olvidar ni de reemplazar, sino de comprender. Comprender que el amor no se detuvo, que el alma de ese ser sigue existiendo, evolucionando, participando desde otro plano de la misma historia familiar. Ningún lazo se rompe, repetía ella, solo cambia la manera en que se siente. Y es cierto, hay madres que cuentan que, al cerrar los ojos, sienten una presencia luminosa junto a ellas. Hay padres que sueñan con un niño que los mira y sonríe. Hay familias enteras que perciben un calor en el pecho cuando piensan en aquel ser que no llegó a nacer. Esas no son ilusiones, decía Brown, sino manifestaciones del amor espiritual, recordatorios de que la conexión sigue viva. A nivel más profundo, este tipo de experiencias también nos invita a replantear el concepto de pérdida. Tal vez lo que llamamos perder no sea más que una transición. Tal vez lo que lloramos como final es en realidad una puerta que no se abre hacia la nada, sino hacia lo invisible. Brown sostenía que, cuando llegue nuestro propio momento de regresar al otro lado, esas almas que no llegaron a nacer estarán allí esperándonos, sonrientes, completas, reconociéndonos como lo que siempre fuimos, una misma familia de luz. Si pudiéramos ver lo que el alma ve, decía Silvia, entenderíamos que nada se ha ido, que los lazos que tejemos son eternos, que cada alma, sin importar cuánto tiempo habitó este mundo, contribuye al crecimiento del todo. Y quizás, si escuchamos con el corazón, podamos sentir ese mensaje que llega desde el silencio. Gracias por haberme amado, aunque no me hayas visto, yo también te amo y sigo contigo. Y es entonces cuando la tristeza empieza a transformarse en reverencia y el dolor se vuelve sabiduría, porque comprendemos que amar a un alma que no nació no es amar un vacío, sino una presencia invisible que nos acompaña desde la eternidad. Porque cuando aceptamos que el alma es eterna, todo cambia. Lo que antes era pérdida se vuelve reencuentro. Lo que era dolor se transforma en enseñanza. Sylvia Brown decía que el alma nunca busca castigarnos con el sufrimiento.
sino despertarnos con la experiencia, y que incluso en los momentos más oscuros, el propósito divino sigue actuando, guiando cada paso hacia una comprensión más amplia del amor. Para Brown, la muerte no existe como fin, solo existe el tránsito. El cuerpo puede detenerse, pero la conciencia continúa como una llama que pasa de una lámpara a otra. Esa continuidad explica por qué el vínculo con un ser que no llegó a nacer no desaparece con el tiempo. En realidad, se vuelve más sutil, más espiritual, más libre. Lo que sentimos como nostalgia no es ausencia, sino comunicación. Es el alma del pequeño tocando suavemente el corazón de quienes lo amaron, recordándoles que la conexión sigue viva, más allá del espacio y del tiempo. Ella insistía en que la energía del amor es la única constante entre los mundos. Por eso, cuando una madre piensa con ternura en su hijo no nacido, ese pensamiento no se pierde en el vacío. Es recibido, es sentido. Silvia afirmaba que el pensamiento y el amor viajan como luz, y que cuando una emoción es sincera, atraviesa todos los planos de existencia. Es por eso que desde el otro lado, esas pequeñas almas pueden percibir el amor que se les envía, y lo retribuyen en forma de calma, protección o señales sutiles que solo el corazón sabe reconocer. Pero más allá del consuelo, hay una enseñanza profunda que emerge de esta visión: comprender que la vida no nos pertenece, sino que la compartimos. Cada alma elige su propio camino, su tiempo y su forma. Cuando aceptamos esa libertad sagrada, dejamos de ver la pérdida como un error y empezamos a verla como una elección divina. Esa aceptación no borra el dolor, pero lo transforma. Lo convierte en una fuerza serena que nos conecta con lo eterno. Sylvia Browne solía decir que el alma que parte temprano nos enseña, en silencio, la lección más grande: que no somos cuerpos que poseen un espíritu, sino espíritus que, por un instante, habitan un cuerpo. Y cuando comprendemos eso, algo dentro de nosotros despierta. Nos damos cuenta de que no estamos aquí para retener, sino para amar, no para controlar, sino para fluir con la sabiduría invisible que sostiene todo. En sus libros, Brown contaba que en el más allá existen lugares de gran belleza, donde las almas se reúnen después de cada experiencia terrenal. Decía que hay jardines de energía luminosa, sonidos que no existen en la tierra, colores que no pueden describirse con palabras, y que allí las almas se reconocen, se abrazan, se recuerdan. Imagina entonces a esos pequeños seres siendo recibidos en brazos de luz, rodeados de otros que los guían sin miedo, sin tristeza, sabiendo que su breve paso por la tierra tuvo un propósito perfecto. A veces, ese propósito es despertar compasión. Otras veces, enseñar humildad. En algunos casos, simplemente ofrecer un momento de amor incondicional entre dos almas que se reconocieron por un instante. Lo cierto, decía Brown, es que cada alma que toca este mundo deja una huella, aunque no haya respirado el aire. La huella está en la transformación de quienes quedaron, en su capacidad de ver más allá de la materia y comenzar a vivir desde el alma. Cuando miramos así, comprendemos que el nacimiento y la muerte no son opuestos, sino puertas que se abren en el mismo corredor de la existencia. Lo que llamamos vida es apenas un tramo de un viaje mucho más largo, y cada encuentro, por más breve que sea, tiene un propósito dentro de ese recorrido infinito. Brown creía que cuando llegue el momento de nuestro propio regreso al hogar espiritual, esas almas que partieron antes estarán esperándonos, radiantes, completas, llenas de amor, no como niños, sino como almas antiguas que reconocemos de inmediato, y entonces todo tendrá sentido. Cada lágrima, cada pregunta, cada silencio. Entenderemos que nada fue casualidad, que cada experiencia fue un acto de amor encubierto, una lección elegida entre almas que se aman profundamente. Porque en el fondo, todo lo que ocurre entre dos almas es amor, incluso cuando se manifiesta en forma de despedida. El mensaje final de Sylvia Browne era claro: ninguna vida es desperdiciada, ningún alma se pierde. Todo lo que sucede, sucede dentro del orden divino.
Y cuando el corazón logra confiar en ese orden, la paz comienza a brotar, no porque el dolor desaparezca, sino porque se ilumina. La aceptación se vuelve oración y la memoria, gratitud. Por eso, si alguna vez sentiste el vacío de un hijo que no llegó a nacer, permite que estas palabras se asienten suavemente en tu interior. Tu amor llegó a él. Lo sintió. Lo sigue sintiendo. Y algún día volverán a encontrarse, en un plano donde no existe el tiempo, donde la separación es solo un recuerdo. Hasta entonces, esa alma camina contigo. No delante, no detrás, sino a tu lado, como una chispa invisible que te acompaña en cada respiración. Y quizás esa sea la mayor lección que puede darnos el alma de un ser que no nació. Recordarnos que el amor verdadero nunca depende de la presencia física. Que el vínculo entre almas es inmortal. Que incluso en la ausencia seguimos unidos. Así cuando mires el cielo y sientas una brisa suave o una luz que parece acariciar tu rostro sin motivo, quizás no sea el viento. Quizás sea esa pequeña alma diciéndote con ternura infinita: estoy bien, siempre estuve contigo, y cuando llegue tu momento, volveremos a abrazarnos en la luz. En ese instante, el corazón se aquieta, la mente se rinde, y lo que queda es pura gratitud, por la vida, por el amor y por el misterio divino que nos une más allá de todo entendimiento. Y ahora te invito, desde este silencio compartido, a escribir en los comentarios lo que tu alma haya sentido con esta reflexión. Tal vez tu historia ayude a otro corazón a sanar. Y si deseas seguir caminando por esta senda de comprensión y luz, suscríbete, porque esta conversación con el alma apenas está comenzando.